Biocultores, buenas noches. Pues, o sea, nosotros les cumplimos, cueste lo que cueste, aunque nos cueste aquí un round con la tecnología, pero nos vamos a morir en la rayita. Y bueno, después del debacle ahí en Face, odio Face, ya aquí estamos y esto, pues retomamos la situación de Ágora Bioética, bienvenidos. Y déjenme explicarles que este proyecto surge por la petición de un biocultor que mostró una inquietud intelectual y eso para nosotros es valiosísimo. Que estén mostrando inquietudes intelectuales para nosotros es muy valioso, tan valioso que debido a esa inquietud intelectual surgió esta iniciativa de crear una ágora bioética, que como ustedes bien saben, el ágora, o la ágora, perdón, la ágora es lo correcto, en la Grecia clásica era esta plaza donde se reunían pues filósofos, políticos, profesores, retóricos y la ciudadanía en general, para simplemente dialogar, discutir, debatir el tema de interés. Y entonces, pues aquí estamos conformando esta ágora. Me voy a permitir presentarles a los miembros de esta ágora. Tenemos al doctor Tirso Zúñiga, médico geriatra con un doctorado en bioética y un postdoctorado en farmacología molecular. Y tenemos también a María Guadalupe Alvarado Rodríguez, médico. Ella es maestra en medicina familiar y es perito en dictaminador en medicina familiar también. Y tenemos a la doctora Lourdes Sodi, ella es ingeniera biomédica y también antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene una maestría en antropología física. Tenemos al doctor Froilán Hernández Lara, médico pediatra con un posgrado en bioética por Flaxo, Argentina. Tenemos a la doctora Liliana Mondragón, psicóloga con un doctorado en psicología por la UNAM y también especialista en bioética. Y tenemos a la doctora Fabiola Villela, que no es que sea tímida y que por eso se esté ahí ocultando, sino porque la tecnología de verdad nos está haciendo pedazos a todos, pero ella es bióloga con un doctorado en bioética por la UNAM. Y aquí su fiel servidora de siempre, médico, filósofa, bioticista y lo que se ofrezca en los domingos. Entonces, aquí estamos, biocultores, para ustedes con esta dinámica que, permítanme explicarles, aquí es al revés. Aquí no es esta cuestión de que nosotros armamos el tema y el foro y lo lanzamos y ya, no. Ágora Bioética se va a hacer presente cada vez que ustedes muestren una inquietud intelectual con algún tema específico y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a atender. Para poder comunicarse con nosotros, por favor, manden su solicitud a cultivemosbioética18@gmail.com y ahí con mucho gusto vamos a estar recibiendo todas las inquietudes intelectuales que ustedes muestren y les repito, porque aquí es al revés, los protagonistas son ustedes y nosotros estamos para servirles en esta modalidad de ágora bioética. Y le voy a ceder la palabra al doctor Froilán Hernández para que nos empiece a disecar el tema que el doctor Eduardo Coxca, médico adscrito del Hospital Integral de Jicotepec de Juárez del Estado de Puebla, nos envió, y también médico colaborador de la Clínica San Pablo de la misma localidad, nos envió su solicitud para atender dos temas que a mí me parecen muy importantes. Uno es conflictos de interés y en el ramo de la salud, y el otro es qué cosas son las dicotomías. Entonces, le agradecemos profundamente al doctor Eduardo Coxca, médico adscrito del Hospital Integral de Jicotepec de Juárez del Estado de Puebla,
Y esto también es algo que hay que resaltar, que aquí la bioética es para todos, queremos que esté al alcance de todos sin importar su latitud geográfica, dónde se encuentren o a qué se dediquen. Estamos para servirles. Entonces, gracias, doctor Eduardo, por la inspiración y este programa con especial dedicación para usted por el tema que está solicitando, aunque en realidad es para todos. Pues le cedo la palabra a Froilán y posteriormente iremos pasando con los siguientes panelistas. Freud, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Es un honor estar con todas estas personalidades de la bioética. Y bueno, quiero empezar este foro académico, intelectual, hablando de un concepto que se está utilizando mucho en el ámbito sanitario, aunque también se está utilizando en otras disciplinas, en otras carreras, en otras situaciones. Es el famoso conflicto de intereses. Esta tiene varias definiciones. Yo me permití rescatar 3 de ellas porque me parece que son las que más nos pueden dar claridad sobre esto. Y bueno, pues es una situación, esto tenemos que enfatizarlo, es una situación o una eventualidad, y es importante acotar este término porque no es una acción, no es un comportamiento que se esté llevando a cabo, es tan solo un suceso, algo que está apareciendo, en donde el juicio de una persona o también la integridad de todas las acciones que él pueda tomar o decidir pueden estar influenciadas por un interés secundario, que habitualmente pues, puede ser económico o puede ser personal, pero también puede ser de otras naturalezas como laboral, puede ser un interés profesional, puede ser un interés de negocios o incluso puede ser un interés familiar. Entonces, pues es importante esto. Otras definiciones que nos pueden ayudar a terminar de redondear esto es una que emite Schmidt, en donde dice que cuando una persona persigue 2 intereses, y esto, o más, pueden ser 2 o más intereses, y estos son contrarios, entonces es cuando puede aparecer un conflicto de intereses. Los abogados también se han preocupado por atender esta situación, y ellos consideran el conflicto de intereses cuando existen intereses personales que pueden estar oponiéndose a los deberes de una persona o de un ciudadano. Entonces, cuando esto pasa, aparecen entonces los conflictos de intereses. Debemos decir que si bien últimamente en el ámbito sanitario lo hemos empleado, también se ha socorrido mucho en cuestiones administrativas, lo decía también yo en cuestiones, por ejemplo, de derecho, y bueno, en medicina pues ya está teniendo ciertas aplicaciones. Una de ellas pues es cuando los médicos o cualquier personal de salud estamos dando una ponencia, sobre todo si esta es auspiciada o es por invitación de la industria farmacéutica, se está socorriendo esta sana conducta de emitir si existe o no un conflicto de intereses. Esto es que yo debo reconocer que todo lo que yo voy a decir en mi plática, todas mis opiniones basadas, por supuesto, en la expertise o basados en el conocimiento que se ha adquirido, de alguna manera pueden o no estar influenciados por la industria, en el sentido de que a lo mejor me van a dar honorarios por dar esa plática, o a lo mejor me van a pagar un congreso, etcétera. Entonces, si existiera esa situación, la bioética nos está recomendando que actuemos con un criterio preventivo, y entonces tendríamos que reconocer públicamente que una situación pudiera estar de hecho o potencialmente influenciada por otros factores. Entonces, es sano emitirlo, porque en el ejemplo de los que me están escuchando cuando yo doy una ponencia, si yo no emito esto, pues yo estaría incurriendo pues en una falta, porque pueden decir, bueno, pues el doctor está hablando que
por decir un ejemplo, tal medicamento es efectivo y seguro, pero ¿qué tanto ese juicio que yo estoy emitiendo sobre ese medicamento, que es seguro y eficaz, no está siendo influenciado porque a lo mejor el laboratorio me dio un honorario, ¿sí? Entonces, digo, no es que los médicos no tengamos juicio, pero finalmente todos los seres humanos nos podemos ver influenciados por estas situaciones. También en el ámbito sanitario se puede llevar a cabo esta situación. Entonces, en la atención de los pacientes, uno pudiera también de repente tener un conflicto de intereses. Por eso es recomendable, y pues yo creo que también es un ejercicio sano decirles a los usuarios, a los pacientes, en el caso mío, que bueno, pues veo a los pacientes, pero me dirijo muchas veces con los padres de familia, pues que no tomen a grosería cuando nos están llevando un regalito, sobre todo en el ámbito institucional, porque eso se puede prestar a que, híjole, esta persona ya me dio un regalito y pues ahora, pues queriendo o no, aunque yo dijera que voy a actuar con el mejor juicio, pues de alguna manera ese regalito ya me pudo haber cambiado un esquema mental. Y entonces ese cambio, nada más por ese regalito, me pudo haber influenciado para que yo tomara una decisión que pues a lo mejor hubiera sido distinta si no hubiese recibido pues ese incentivo, ¿no? La doctora Elizabeth de los Ríos Uriarte, en una página electrónica que se llama Bioética para Todos, que publicó en septiembre de 2019, interesantemente aconseja que cuando uno siente en un ejercicio reflexivo que puedo estar teniendo situaciones que me pueden llevar a un conflicto de intereses, pues pensar primero para tratar de minimizar o que desaparezcan estas situaciones, pues asegurar que mi mejor y mayor interés, en este caso yo como médico, va a ser el paciente. Entonces eso es bien importante, ¿no? Entonces, si yo tengo en mente eso, todas las acciones que yo voy a llevar a cabo tienen que obedecer a ese interés, porque eso es lo que le da precisamente el sentido al ejercicio profesional. De otra manera, también recomienda que se hable claramente sobre el conflicto de interés con las personas involucradas. En este caso, si a mí me está dando un regalito el paciente, pues muchas veces lo hacen con la mejor intención, no tanto para sobornarnos, pero sí decirles, oiga, pues a lo mejor ahí le agradezco mucho esta deferencia que tiene hacia mí, pero por favor que quede claro que porque usted tiene esta atención conmigo, esto a mí no me va a llevar a que yo lo favorezca o lo desfavorezca para ciertas situaciones. Digo, en el discurso parece algo fácil, ¿verdad? Ya en la práctica, pues va a ser un poco difícil porque, bueno, pues ahí entran emociones, los pacientes de repente, pues si no tenemos también hasta tacto para dirigirnos, pues pueden ofenderse. Entonces, bueno, pero me parece que es importante que sí también se vaya considerando esta situación, ¿no? Y pues como tercer punto también nos recomienda la doctora de los Ríos que ante todo debemos tener en cuenta que hay que proteger al paciente de cualquier daño o riesgo posible. Y finalmente, emitir reglas o límites para que, pues, precisamente no se lleven a cabo estas situaciones de conflicto de interés. No sé si tengo más tiempo, doctora, pero bueno, si no, también para hablarles que esto también está abarcando otros ámbitos. Mencionábamos que en el ámbito de la administración, también este tema está causando mucho revuelo. Incluso ya está regulado en la ley, existe la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hablaba yo que en el artículo 3 de esa ley, en la fracción 6 específicamente, se habla sobre la definición del conflicto de intereses, cómo se puede identificar y cuáles son las acciones que se tuvieran que tomar en caso de que este conflicto de intereses ya nos estuviera llevando a ciertas acciones, a veces no tan convenientes, ¿no? Muy bien. Sí. De sí, hecho, ¿sí? Sí, dame pie a que los demás participen y regresamos. Por supuesto, claro. Bien, Tirso, por favor. Sí, la otra parte del tema que nos toca, de otro problema bioético de actualidad, es el problema bioético de la dicotomía. El maestro Ruy Pérez Tamayo define la dicotomía como la partición oculta de los honorarios entre dos o más médicos o entre varios médicos o miembros de otros profesionales de la salud
con el objeto de obtener ganancias económicas. La dicotomía es una deformación. Bueno, Bien. pues continuando con este tema, Adelante, continuando con este tema tan interesante de conflictos de intereses, nos viene a la mente las investigaciones en los comités al interior de los comités de ética e investigación, pues los investigadores mandan o adhieren al protocolo o su carta de no conflictos de intereses. Creo yo que es una situación difícil de definir si en verdad el investigador no tiene conflictos de intereses. Yo creo que sería más conveniente mostrar cuáles son sus posibles conflictos o sus posibles intereses, y en esto que pudiera haber un conflicto, para así dilucidar si en verdad no hay ese conflicto. Por otro lado, pues también la bioética siempre ha sido neutral, siempre ha sido respetuosa. Y también me viene a la mente cuando, por ejemplo, en las pláticas que tienen que ver con la educación médica continua, si se va a hablar de alguna enfermedad, si se va a hablar de diabetes, hipertensión, cualquier enfermedad, siempre hay laboratorios que patrocinen esas pláticas, porque de alguna manera hay un beneficio del laboratorio de que se va a hablar de medicamentos o se va a hablar del padecimiento para que se puedan comprar medicamentos. Pero en las pláticas, en las sesiones, en los congresos de bioética, ¿qué se puede vender? No se vende un medicamento, no se vende un fármaco. Por eso generalmente adolecemos de patrocinio, y el patrocinio es propio y a mucha honra. La bioética siempre hacia adelante, con la frente en alto, con principios y valores de ejemplo, no solamente en su teoría, sino también en su práctica. La bioética está libre de conflictos de interés. Muchas gracias. Muy bien, Lupita. Doctora Sodi, adelante, por favor. A mí me gustaría más hablar de las dicotomías, pero siento que el tema está muy relacionado. O sea, si puedo saltar de uno a otro, me encantaría hacerlo. Sí, adelante, adelante. Porque hablando de las dicotomías, yo investigué acerca de Levi Strauss, que es un antropólogo belga, padre de la antropología estructuralista, que habla precisamente de las dicotomías como estructuras binarias contradictorias, ¿sí? Y que además él piensa que todo sistema lógico, obviamente le está hablando de Occidente, todo sistema lógico de lenguaje a base de símbolos y signos nos va a llevar a estas estructuras binarias que por fuerza son contradictorias. Entonces él dice, hay blanco porque no es negro, ¿sí? Está lo bueno porque no es malo, ¿sí? Y hay toda una historia de la dicotomía que nos podemos ir desde Platón, ¿no? Con su psique, alma y el cuerpo, donde curiosamente en Platón el alma es el individuo real, el verdadero, y el cuerpo es solamente la estructura, la apariencia transitoria donde va a radicar el alma o la psique. Pero estas dicotomías que yo en algún momento estudié basándome nada más en la dicotomía cuerpo-alma, tienen secuelas. Y estas secuelas nos han llevado a dividir biología y cultura, naturaleza, sociedad, ¿sí? Que mucho tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy todos confinados y viéndonos en la lejanía, ¿sí? Porque el propio Rousseau en la enciclopedia habla de esta diferencia perdón, entre lo biológico y lo cultural, donde lo biológico se sacia en la naturaleza, pero lo cultural crea insatisfacciones.
Y esas insatisfacciones nos van a hacer buscar en la naturaleza, ¿sí? Satisfacerlas. Son insatisfacciones y carencias que van a construir relaciones negativas con la naturaleza. Saltándome hacia el conflicto de intereses, yo aquí también veo que hay dicotomías. Lo que estuve pensando es en estas grandes aseguradoras médicas, en las que crean una dicotomía entre el servicio médico que el médico presta y el interés del paciente, de tal manera que lo ponen en conflicto al médico en atender al paciente como él quiere atenderlo, pero que al mismo tiempo está atado a unos principios y unos reglamentos que les dan las aseguradoras. Entonces yo creo que está muy unido aquí el asunto y que esta dicotomía se vuelve injusta para el enfermo, por un lado porque va a tener una agresión económica causada por la misma aseguradora, que aunque estés pagando el seguro, pues tienes que pagar los deducibles y demás. El médico encarece sus servicios y ya afectó al paciente. Y por el otro lado, probablemente no reciba el tratamiento adecuado a la condición que él está requiriendo, a la condición que él tiene, por esta influencia de los seguros médicos. Esa es la manera en que yo uní el término de la dicotomía con el conflicto de intereses. Y espléndida unión. O sea, acaba usted de enlazar de verdad de una forma muy bella, y me encantó esto, que quisiera recalcarlo. Por favor, permítanme recalcar esto de esta dicotomía que se plantea en cómo el médico quiere atender al paciente y cómo al final acaba atendiéndolo por toda esta normatividad y este aparato burocrático que se le impone, o sea, que al final de cuentas se le impone. O sea, ojo, ahí hay una materia, o sea, una ilustración que realmente me parece ahorita espléndido lo que acaba de hacer, doctor, porque efectivamente una cosa es lo que el médico quiere hacer con su paciente y otra cosa es lo que al final acaba haciendo. Pues ya nos arrancamos aquí con las dicotomías. Entonces, pues, Tirso, arráncate, síguete derecho, por favor. Sí, yo continúo con los comentarios que hace la doctora Sodi de manera acertada. Y bueno, recordando un poco al maestro Ruy Pérez Tamayo, él define la dicotomía como la participación oculta de los honorarios entre dos o más médicos o entre varios médicos o miembros de otros profesionales de la salud, donde incluye evidentemente a la industria farmacéutica y los laboratorios, desde luego, clínicos, con el objeto de obtener ganancias económicas. La dicotomía se encuentra en una deformación, en una patología del convenio, una aberración de ese convenio entre el médico, el paciente, la familia y el cuidador. Este convenio se ve materializado en el acto de esta relación y se va a fundamentar precisamente en esta relación por ser una relación de interdependencia entre dos o más personas humanas. Por lo tanto, esto exige respeto a la dignidad de todas las partes involucradas. Sin embargo, ya como afirmaba la doctora Sodi, en la práctica clínica diaria, esto no se da de esta manera, no de esta manera teórica, ya que tanto en la medicina privada como en la medicina pública, sí hay que decirlo, pues se dan estas dicotomías en donde no solamente las aseguradoras, sino también la misma institución de salud pública, también en ocasiones, pues pone algunos lineamientos en donde pues no se le ofrece todo lo que se le debe ofrecer al paciente por parte del médico tratante, ¿sí? Y esto es algo importante. El fundamento de la condena a la dicotomía está en el carácter mercantilista del reparto de los honorarios. Es decir, se reprueba por ser una comisión sobre la persona que se da y recibe por traficar con acciones médicas. La dicotomía en la actualidad es una vergüenza en la práctica clínica diaria, ya que pues una persona da o recibe
¿sí? Traficando las acciones médicas. Esto se ha extendido no solamente en todo el mundo, sino en la actualidad en México, aparecen en diversas modalidades, desde los pagos directos a los médicos por parte de los gabinetes o laboratorios clínicos, hasta las tarifas diferenciadas en los alquileres de los consultorios o oficinas, sobre todo en la medicina privada, que a veces pues están elevadísimos, y que esto te obliga por la parte gerencial al clínico pues a bajar los costos del alquiler, a cambio de que el clínico pues realice cierto número de estudios de gabinete o de estudios de laboratorio clínico para mantener una cuota poco más baja. Y esto pues obviamente cae fuera de toda relación ética institucional, tanto privada como principalmente en la privada. La dicotomía transforma profundamente la práctica médica, ya que el médico no coloca, ya lo comentaba la doctora Sodi, quiero recargarlo de manera puntual, ya que el médico no coloca en primer lugar los intereses del paciente, dado por la presión tanto de las aseguradoras como de la misma institución privada y pública, sino su propia ventaja también en ocasiones económica, ya que, como comentaba el doctor Froilán, pues también en ocasiones la industria farmacéutica da dádivas o algún regalo económico a los médicos por hacer promoción de sus productos. Por lo tanto, el médico pierde así su independencia y su rectitud al juicio. Esto nos obliga pensar que tanto en las instituciones privadas como públicas debe existir fundamentalmente tres tipos de éticas. Uno, la ética clínica, es decir, una ética del cuidado del paciente que va a recaer no solamente en el médico, sino en esta relación médico-paciente, familia-cuidador. En segundo lugar, tenemos la ética de la gestión, que tiene que ver con una ética empresarial. Y por último, la ética profesional. Esto es una ética de las profesiones de la salud, que obviamente está ampliamente regulada. Y en concreto, ya para terminar mi primera participación, pues de acuerdo a la doctora Adela Cortina, ella dice que la ética de las empresas responde al objetivo de mejorar el capitalismo desde dentro, transformando las empresas desde dentro hacia afuera, hacia lo mejor, y en ese sentido se está trabajando hoy en las empresas que asuman una responsabilidad social por las consecuencias de sus actos. En la teoría esto sí se da, y los que somos clínicos pues sabemos que en ocasiones en la práctica clínica esto no se da. Y aquí que surja la necesidad que todos los profesionales de salud pues tengan un conocimiento bioético y que puedan marcar las limitaciones. En mi paso en la rotación del doctorado, cuando estuve en Madrid, en el Clínico San Carlos, me tocó participar en un desarrollo de una vacuna para Alzheimer por una empresa danesa, en donde me llama la atención que ahí todos ganaban. Esto es, ganaba la industria farmacéutica porque estaba desarrollando una vacuna para Alzheimer que finalmente pues, se tuvo que suspender por cuestiones de seguridad. Ganaba el paciente o el sujeto de investigación, se le daban 500 euros mensuales para que pudiera ir a su revisión, ¿sí? Como participante, y a mí me llamaba la atención que cada mes llegaban los pacientes puntuales a la cita, ¿sí? Y por otro lado, ganaba la institución, ya que aportaba la industria a los pacientes, a la misma institución, un apoyo que no necesariamente tenía que ser económico, y por último, ganaba el médico. Y yo le preguntaba al adscrito, al jefe del servicio, ¿por qué se daba esto? Que en América Latina esto era muy mal visto. Y me decía que ellos tenían la visión de que todos ganaran y que fuera algo transparente. O sea, que trataban de evitar esos actos dicotómicos teniendo una retribución económica o alguna regalía por debajo del agua. Y que todos eran claros y que había un convenio por escrito. Entonces, donde estaban todos consintiendo de que se llevara a cabo esta relación de manera transparente. Me parece que en nuestro país y en América Latina, como comentaba hace un momento, esto sigue siendo una tarea pendiente, ya que, pues, lamentablemente, pues la industria farmacéutica ha tratado de llevarse la mayoría de la ventaja, ¿sí? Sobre los sujetos de investigación, sobre las instituciones de salud,
¿sí? Y evidentemente, pues, corrompiendo, por así decirlo, un poco a los médicos. Sin embargo, hay que decirlo, el médico pues sí tiene completamente la capacidad cognitiva para emitir un juicio y poder decidir si participa en esas condiciones o pudiera mejorar esas condiciones para que se lleve a cabo la investigación. Muy bien, Tirso, muchísimas gracias. Le voy a ceder la palabra a Liliana, la doctora Liliana, para que también nos exprese su opinión, su reflexión sobre esta temática. Liliana, por favor, adelante. Bueno, yo creo esto, digamos, entiendo el tema que es como esta parte de la dicotomía muy interesante y lo que plantea la doctora Sodia y lo que complementa Tirso, pero yo creo que la complementación es, en mi sentido más de aporte, creo que va al revés, o sea, creo que los conflictos de intereses, una parte de los conflictos de intereses sería relacionado con la dicotomía en este sentido de conflicto de interés económico. Creo que esta parte de los conflictos de interés, que también me quiero referir más primero en ese punto, es hay que entender que los conflictos de intereses, todos tenemos intereses, o sea, como profesionales de la salud, como investigadores, como miembros de los comités de ética, todos tenemos intereses, o sea, no son ajenos. Y todos perseguimos ciertos fines también para nuestra profesión y para nuestro quehacer en el ámbito que nos desarrollemos. El problema del conflicto de interés es que no se declara. Ese es el punto antiético. Si no se declara, pareciera que estamos en una opinión sesgada y actuamos deliberadamente con cierta intención para llegar a ciertos fines. Entonces, por ejemplo, lo que planteaba Freud es muy importante porque esta parte de la ley es como transparentar esa circunstancia de sesgos, ¿no? De esas intenciones. Lo que decía Lupita es, bueno, habría que ver que los investigadores no tienen intereses, los investigadores son los que tienen más intereses en muchas cosas, en realidad, ¿no? Por eso la industria farmacéutica está sobre de ellos, los comités de ética están sobre de ellos, ¿no? Las revistas de publicación están sobre de ellos, o al revés, en este caso, ¿no? Nosotros sobre las revistas, pero creo que el punto importante no hay que perderlo de vista. O sea, todos tenemos intereses y actuamos bajo ciertos intereses. Ya que el interés sea secundario, como lo dice Freud, ¿no? Y tenga un sesgo con una mala intención o una mala acción, eso es otra situación. Eso es lo interesante del conflicto, que hay que declarar eso, y no ser objetivos, porque si no, entonces ahí sí se benefician a unos y no a otros, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la dicotomía. Al final nuevamente es un planteamiento de intereses y de a quién se perjudica. Si yo me trato de beneficiar de todos ustedes van a salir perjudicados porque no van a saber. Y ahí está todo el valor de la honestidad ¿no? El antivalor de la mentira, creo que va en ese sentido. Pero es importante ver que todos tenemos como seres humanos intereses y hay que plantearlo desde ahí, que esa es la parte ética. ¿Qué vas a hacer con esos intereses? ¿Cómo vas a actuar? ¿No? Y creo que, porque finalmente si no entendemos en una cuestión muy maniquea de las industrias farmacéuticas siempre va a hacer su trabajo y su interés es económico, no hay otro, no hay más, ¿no? Entonces aquí es como plantear cuáles son los intereses y ver cómo actuamos y cómo reflexionamos, pero sobre todo el punto importante es la declaración. Si yo estoy siendo sesgada en mi juicio, entonces tengo que declararlo, porque de otra forma voy a perjudicar a alguien, no sé quién, pero va a ser a alguien. Y esta parte de la ganancia económica, de la dicotomía, es muy interesante porque en este mundo mercantilista, pues cobra mayor relevancia, ¿no? Ese sería mi punto. Excelente, tocaste puntos cruciales. Bien, le voy a ceder la palabra a la doctora Fabiola, la doctora Villela, para que también nos dé su punto de vista y vamos a cerrar ya esta transmisión con una recapitulación de algunos puntos que me parecen cruciales y pero antes de eso le cedo la palabra a la doctora Villela. Fabiola, por favor, adelante. Gracias, muchas gracias. Estoy, de hecho, muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Liliana. Es fundamental, sí, señalar que
en efecto todos tenemos intereses, que el conflicto está precisamente en que estos no sean transparentes. Y en lo que comentaba Guadalupe respecto a la investigación, es precisamente ese el punto al que se quiere atender por medio también de la bioética. El objetivo, digamos, sería pensar en cuáles son las motivaciones que alguien tendría para ocultar lo que eso es el punto que se quiere atender. Y la otra tiene que ver también con la credibilidad de no solo la persona, ¿no? En este caso el médico o el investigador, sino la credibilidad de los resultados también, ¿no? Y lo cual es muy importante. De ahí que en el caso particular de las investigaciones, las revistas, como ya se comentó, estén solicitando que al momento que se presenta una investigación para publicación, se especifique si hay algún conflicto de interés, ya sea con la institución, con la universidad o con quien sea que haya patrocinado. En este sentido, para que se pueda esclarecer si esos resultados están apegados a la ética de la investigación, sobre todo cuando estamos hablando también de investigaciones que puedan llegar a ser multinacionales. Y también eso se ve reflejado en los comités de ética de investigación, en donde incluso nos ha tocado que si, por ejemplo, está presente algún investigador en el momento en el que se va a solicitar algún tipo de dictamen, para evitar este tipo de situaciones, se les puede pedir incluso que salgan cuando se dictamina o que se abstengan de su voto. Y esto lo que nos permite es considerar que todo el proceso ha sido transparente y en esa medida que la ética de investigación se está siguiendo lo más cercana posible. Entonces, esa sería mi muy corta intervención. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado previamente. Muchas gracias. Como siempre, se aprende muchísimo de escucharlos. Muchísimas gracias, Fabiola. Sí, y digo, realmente también ahí acabas de decir algo que ahorita quiero resaltar. Y bueno, no se preocupen, ya van a tener oportunidad de conocer a Fabiola. Les repito, no es por timidez, es una mujer muy guapa, ya la van a conocer, una personalidad ahí, ¿verdad? O sea, muy, muy atractiva. Entonces, pero hoy, por favor, acéptenos tal cual llegamos. Uh-huh. Pues miren, yo solo quisiera resaltar algunos puntos ya para terminar esta primera emisión de Ágora Bioética, que a mí me parecen cruciales. Una es matizar el lenguaje. Cuando nosotros decimos que el principal objetivo de la institución sanitaria es el mejor interés del paciente, no es que esté mal eso, pero desgraciadamente me parece que ya debemos dar un salto a que el mejor interés de la institución o el mayor interés de la institución debe ser el mejor interés de que el binomio paciente-profesional de la salud se cumpla en todos los términos bioéticos, de bienestar, de ética, etcétera, que podamos mencionar. Porque cuando nosotros hacemos esto entre el paciente y el médico, de pronto el mejor interés del paciente se cumple a costa de médicos frustrados, agredidos, demandados, insultados, amenazados, etcétera. Y creo que eso también ya debemos de ir cuidando mucho, que para que la atención adecuada se dé al interior de las instituciones hospitalarias, ambos personajes o ambos elementos de esta dicotomía, de este binomio, mejor dicho, tienen que recibir lo propio para poder hacer el clic de la mejor forma posible. Y que de cada proceso ambos tienen que salir con lo justo, o sea, los pacientes satisfechos de la atención que recibieron y los médicos satisfechos de la forma en que ofrecieron esa atención. Entonces, yo creo que ahí ya tenemos que aprender a matizar el discurso en este sentido. Otro punto que se dijo fue que la bioética pues busca lo mejor
y es neutral, pero hay también matizar la bioética laica. O sea, la bioética laica sí tiene este objetivo de ser neutral, de buscar que los presupuestos éticos se cumplan. ¿Por qué? Porque de pronto puede haber, en las distintas posturas bioéticas, puede haber ciertos sesgos muy subluminales. O sea, hay que entender que no por ser bioética ya es ética así como en el sentido más purista. Las posturas bioéticas, a lo mejor la bioética en su presupuesto epistemológico, ontológico, sí, pero las posturas bioéticas son las que en un momento pueden meter ruido y ahí entender que hay ya varias posturas bioéticas y no todas están casadas con esta situación de ser neutral. O sea, el punto ahí crucial es de ser neutral. Y luego, lo que también se comentó de que me pareció, este es capital, esto de la transparencia, o sea, de que el problema no es tener intereses, el problema es declararlos. Y ahí es el máximo acto ético que se puede hacer en esta temática que estamos atendiendo. ¿Por qué? Porque ahí nos permite reinterpretar o interpretar los resultados en su justo medio. O sea, y también hablaría de una honestidad a ultranza del investigador y incluso generaría más confianza hacia los resultados que está ofreciendo si es que es en materia de investigación. Pero a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Liliana, de todos tenemos intereses. Entonces, esta cuestión de conflicto de intereses creo que también se extrapola más allá de ética de la investigación o en materia de investigación, y quiero aterrizarlo, por ejemplo, a la cuestión clínica o al ámbito clínico cuando el paciente no declara que tiene segunda opinión, tercera opinión, cuarta opinión atrás, quinta, y está enfrente del médico haciéndole creer que es su primera opinión o su única opinión y no declara, no hace esta declaración de intereses. O sea, creo que aquí Liliana lo puso en un plano más universal y esto nos permite llevar esta temática a todos los ámbitos de interacción en el sistema sanitario, sea investigación, sea atención clínica, sea relación subalterno-jefe, en fin, cuando no se declaran estos intereses, es exactamente cuando ya estamos atentando contra principios éticos básicos. Entonces creo que ahí es donde a mí me llamó mucho la atención y enfatizar esto. El punto quid en el sentido ético de los intereses, haya o no conflicto, es declararlos. Bien, biocultores, pues si no hay alguna otra punto más, pues cerramos esta primera transmisión. Nos despedimos. Les agradecemos muchísimo su paciencia para todas las fallas técnicas que internamente tenemos, pero aquí declaramos nuestros intereses de no fallarles, de estar para ustedes y de estar atendiendo las inquietudes intelectuales que ustedes tengan. Les recordamos, Ágora Bioética se hará presente en la medida en que ustedes nos hagan llegar estas inquietudes intelectuales que tengan y nos las manifiesten en cultivemosbioética18@gmail.com. Y por esta ocasión le agradecemos al doctor Eduardo Kotzka del Hospital Integral de Jicotepec de Juárez del Estado de Puebla, que nos haya inspirado y nos haya acudido a nosotros para este proyecto de Ágora Bioética y esta primera emisión. Tirso, nos despedimos. Buenas noches. Lupita. Hasta pronto, gracias por la invitación, gracias a todos. Buenas noches. Freud, Liliana, Fabiola, nos despedimos. Buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego y recuerden, por el bienestar. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bioética. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.